Que la paz de mi Señor Jesús esté en cada uno de nosotros en esta noche. ¿Cuántos damos gracias a Dios verdaderamente, hermanos, por pertenecer a un pueblo que ha sido llamado para predicar una verdad tan solemne? Una verdad, hermano, trascendental y poderosa que tiene el poder de transformar vidas. Todos somos llamados a este propósito. Que lo cumplamos, pues no sé, hay que examinarnos a nosotros mismos. Pero hermanitos, nosotros cargamos con responsabilidades tan solemnes que muy pocos se ponen a meditar en eso. Muy pocos. Espero que los que estemos aquí sepamos cuál es la responsabilidad y el llamado al cual el Señor Jesucristo nos ha llamado. Somos comprados a un gran precio. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto vale usted? ¿Se ha analizado? ¿Cuánto vale? El enemigo hace creer a muchas personas que no vale nada. Pero a mí la palabra de Dios me dice que yo valgo todo el cielo, porque todo el cielo se dio para redimir al hombre. Oh hermanito, somos caros a la vista de Dios, somos preciosos a la vista de Dios. A la misma vez, hermanos, nos da la responsabilidad de llevar esa vida a quienes no la conocen. Uno emprendió el plan de salvación. Ese uno llamado Jesucristo lo comenzó. Pero ese ser ahora ha encargado esa obra de llevar el plan o completarlo en quienes no lo conocen. Y eso somos nosotros. Por eso yo quiero hacerle la pregunta a usted. Los mensajes de los 3 ángeles, ¿por quiénes o quiénes representan esos ángeles que van en todo el mundo llevando este mensaje? Yo hago esa pregunta a usted. ¿Quiénes representan esos ángeles? Nosotros. Una obra que los ángeles quisieran hacer y se le ha encomendado al hombre, a la humanidad, a usted y a mí. ¿Somos responsables? ¿Somos responsables? ¿Estamos llevando ese mensaje? Hermanos, el tiempo que he llevado dentro de la iglesia, escucho los muchos amenes. Y Dios pesa esos amenes si son ciertos o son solo engaños. Porque dentro yo escucho los glorias y los aleluyas y etcétera, pero vivimos con vidas dobles. Yo quiero que seamos conscientes. Oh, hermanos míos, en verdad, quiero que hagamos conciencia de lo que mi Señor le ha puesto en sus manos. Quiero que hagamos conciencia de su responsabilidad. Porque todo individuo que no cumpla la responsabilidad que se le ha dado, no tendrá parte en el reino de los cielos. ¿Creemos eso? ¿Creemos eso? Y yo digo una cosa, que si estamos aquí es porque queremos alcanzar esa bendita esperanza de entrar en el reino de los cielos, ¿cierto? Lo vuelvo a repetir, si no se cumple la responsabilidad, hermanitos, yo quiero que seamos sinceros aún con nosotros mismos. No nos engañemos. No nos engañemos. ¿Les parece si comenzamos con una oración para poder entrar en el tema de esta noche? Querido Dios, en estas horas, Señor, que he comenzado tu día santo, primeramente permítenos decir gracias. Amén. Porque a lo largo de la semana muchas cosas pudieron habernos pasado, Señor.
Si tu pueblo examinase su vida cada día, hasta aquí se diría, Señor, gracias porque mi vida no estaba en armonía contigo la semana que pasó, Señor, y si me hubiese pasado algo, mi destino se hubiese sellado por la eternidad. Pero tu misericordia es grande, Señor, que hasta aquí nos ha guardado, Jehová. Hasta aquí nos has prestado esta vida. Y nos la has prestado, Señor, no para vivirla como nosotros queramos, sino para que cada día nos santifiquemos más, nos preparemos más, de manera que cuando tú vengas, oh Señor, podamos con toda seguridad estar entre los escogidos. Señor Padre, yo le suplico que en este su santo sábado, especialmente en este lugar, en este campamento, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo se deje sentir en cada corazón. Amén. Mis hermanos vienen muchos de lejos, Padre, y vienen con deseos de querer aprender más de ti, de tu Hijo Jesús, en el cual está la vida y la salvación. Yo le pido pues a mi Padre que en su gran misericordia les conceda a mis hermanos lo que han venido a buscar. Padre, abre el corazón de cada uno de ellos. Hazles entender, Padre, que el abrir tu palabra, mi Dios, al escucharla, pesa sobre nosotros grandes responsabilidades, que si no las cumplimos, Señor, seremos hallados infieles. Por eso, en esta noche, mi Dios, el santo sábado ha comenzado, y permite que cada uno de mis hermanos, con temor y con reverencia, puedan estar delante de ti, Señor. Que nuestros corazones estén limpios de toda impureza y de toda iniquidad. Oh Señor Jehová, yo te pido, mi Padre, que perdones todos los pecados que cometimos a lo largo de esta semana, todos nuestros tropiezos y errores, nuestros fracasos. Oh Señor, nuestras irresponsabilidades e indiferencias, perdónalas. Pero danos el bendito privilegio de que por la justicia de tu Hijo Jesucristo estemos bien delante de ti en paz, Señor. Tú eres fuego consumidor. Y Padre, no quisiéramos estar en este lugar con corazones hipócritas. Límpianos de esa suciedad, Señor, que corroe el cristianismo hoy día. Señor, en tus manos nos encomendamos. Y que, Padre, todos los que sigan predicando la palabra en este lugar y en los diferentes lugares, movidos por el poder de tu Espíritu, sean, para que se complete la obra, para que el Evangelio se predique a todo el mundo y entonces se cumpla el evento que tantos han ido esperando, que tantos, Señor, han ido al descanso esperando ver ese momento glorioso. Permítenos que en esta generación, en todos los medios, pueda adelantarse esta obra, Señor. Padre, esa es la responsabilidad que le has dejado a tu pueblo. Lo deseo que lo entendamos todos y que nos ayudes a cumplirlo, Señor. Bendice tu palabra en esta noche para que pueda hallar cabida en nuestros corazones, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que sus pecados han llegado hasta el cielo y que Dios se ha acordado de él. Dios se ha acordado de las iniquidades de Babilonia. Y por cuanto Dios se ha acordado de la iniquidad que ha entrado en Babilonia, Dios hace el último llamado a salir de Babilonia. El último. Recordemos que el cuarto ángel que viene a iluminar la tierra es el que le da fuerza y poder al mensaje de los tres ángeles.
El mensaje de los 3 ángeles, hermanos, tiene que predicarse en el contexto del 4º ángel. Y como ya dijimos que esos ángeles representan los seres humanos a quienes Dios les ha puesto en sus manos la responsabilidad de llevar este evangelio, somos nosotros los que por la ayuda del Espíritu Santo tenemos que completar esta obra. Salir de Babilonia es el llamado, porque si no sale de Babilonia, las plagas caerán, los juicios caerán y caerán sobre aquellos que no quisieron hacer caso al último llamado. Al mediodía se dice que nosotros hemos salido de Babilonia. ¿Es cierto o no es cierto? Pregunta, ¿cierto o no es cierto? Hemos salido de Babilonia, pero me sorprendió el mensaje. ¿Babilonia ha salido de nosotros? No. Preocupante. Porque Lot con la familia salió. La mujer salió de Sodoma, pero Sodoma no salió del corazón de la mujer. ¿Y cuál fue la sentencia? ¿Cuál fue la sentencia? Muerte. A mí me da mucha tristeza que nosotros, la mayoría, salemos de instituciones que han caído, de organizaciones que han fracasado, han apostatado, y nos venimos a lo que se llama sostén propio, simplemente acomodar en un mismo espíritu, en un mismo caminar, en el mismo sentir, y no hay cambios, no hay reformas. Yo pregunto, ¿a qué salimos? ¿A simplemente llevar el nombre de sostén propio, independientes? Esa es la pregunta que deberíamos hacer. Hermanos, si hemos salido de Babilonia, a la misma vez debemos dejar todas esas costumbres que hemos traído nosotros de allá. Yo quiero poner esto en el contexto de las 10 vírgenes. Porque así es el reino de Dios. Como 10 vírgenes que esperan al esposo. Y por cuanto el esposo tarda, duermen solo 5, duermen las 10. Pero antes que venga el esposo, se oye una voz. Antes que venga el esposo, se oye una voz. ¿Cuál es esa voz? Ahí viene el esposo. Entonces, cuando escucharon todas que ahí venía el esposo, despertaron. 5 prudentes, 5 irresponsables, 5 fatuas. ¿Ok? Nosotros hemos entrado en el periodo en el de que constantemente se dice, y aquí viene el esposo. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos escuchamos ese mensaje? ¿Cuántos? Todos aquí hemos escuchado ese mensaje. El mismo mensaje que Dios da el último salir de Babilonia. Lo hemos escuchado y hemos hecho caso. Y hermanos, hemos salido. Predicamos una verdad, poderosa verdad. Pero yo quisiera que nosotros nos examináramos a nosotros mismos y veamos
Porque hoy la iglesia se acomoda a predicar una verdad que no hace efecto en la experiencia de uno. ¿Me explico? ¿Me explico? Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo único que nos vamos a llevar de esta tierra al cielo? ¿Está transformado la imagen de Cristo? Veamos, examinemos. ¿Hemos dejado los malos hábitos con los cuales de allá salimos? ¿Hemos dejado las malas costumbres de las cuales de allá se nos trajo? Predicamos una verdad. Oh, hermanos queridos, poderosa verdad. Tiene el poder de cambiar vidas. Enseñamos y yo pregunto, ¿qué ha hecho esa verdad en mi vida? ¿Qué ha hecho esa verdad en mi vida? Si por lo menos nos amáramos a nosotros mismos, dejaríamos de engañarnos a nosotros mismos si esa verdad no está haciendo efecto. Pablo temía una cosa. ¿Y cuál era el temor de Pablo? ¿Cuál era el temor de Pablo? Vamos a los Corintios. Y yo quiero que usted analice cuál era el temor de Pablo. Capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9. Y leamos el verso 27. Ese era el temor de Pablo. Ese era el miedo de Pablo. Y ese debería ser nuestro temor, mis hermanos. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo yo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Hermanos, ese era el temor de Pablo. Ese debería ser nuestro temor. A la misma vez que tú llevas el último mensaje de misericordia a quienes no lo conocen, salga de Babilonia antes que comiencen a caer los juicios, a la misma vez que esa verdad que usted está predicando tiene que estar formando la vida, el carácter de cada individuo, de cada predicador, de cada ministro, de cada joven, de cada adulto, de cada niño. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos anhelamos que Cristo venga? Sea sincero. ¿Cuántos anhelamos que Cristo venga? Última vez. ¿Cuántos anhelamos que Cristo venga? Pues dice Pedro que no solo debemos esperar la venida de Cristo, sino apresurar, trabajar, movernos, llevar este mensaje. Ese era el miedo de Pablo, hermano. Ese es mi temor. Ese es mi temor.
Ese es mi miedo. Tenemos demasiada luz, bastante luz. Siento una responsabilidad grande en mí. Debe sentir esa responsabilidad. Pregunta: ¿cuándo es que se predicó el mensaje del primero y del segundo ángel? ¿Antes o después de 1844? Antes. ¿Y el mensaje del tercer ángel? Después. ¿Y el mensaje del cuarto ángel? Ahora. Ahorita. Dice esta palabra: estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844, se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Y yo me preguntaba mientras leía, ¿cuál es la terrible condición en la que se encuentra el mundo religioso? Porque para usted, ¿quién es Babilonia? ¿Quién representa Babilonia? ¿Roma? ¿El sistema papal? ¿Quién representa Babilonia? Las confusiones. Escuche. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas. ¿A quién representa Babilonia? A las organizaciones. Si el segundo ángel se predicó antes de 1844, el segundo ángel, que es el mensaje, ha caído Babilonia porque ha dado de beber a toda nación del vino de su ira, de su fornicación. Toda iglesia, toda organización que rechaza la verdad, que abandona la verdad, que desprecia la verdad, Babilonia. Pero hay una madre. ¿Y ahora sí quién es esa madre? El sistema papal. Y dice que ese sistema ha embriagado a todo el mundo, ¿cierto? Mis hermanos queridos, nosotros estamos viviendo en la profecía que el Señor Jesucristo habló tocante al fin del mundo. ¿Cómo es que este sistema ha embriagado a todo el mundo?
introduciendo doctrinas falsas. Para eso el catolicismo, hermano, levantó lo que es el jesuitismo. Y los jesuitas han trabajado de una manera tan sigilosa para introducirse dentro de las diversas organizaciones, de manera que hoy, ni aún el adventista que fue levantado, hermanos, para proclamar estas solemnes verdades, ya no han querido proclamar estas grandes verdades. Y aún de ahí ha tenido que el Señor sacar un pueblo para que predique esta verdad, para que llame al pecado por su nombre, para que desenmascare ese sistema. Nosotros estamos cumpliendo el mensaje del cuarto ángel. Tiene que iluminar la tierra. Vamos a Mateo 24 rápidamente. Mateo capítulo 24. Nosotros sabemos que el Señor Jesús comenzó a hablar esta profecía en el contexto del fin del mundo, porque eso es lo que le preguntaron los discípulos: ¿cuándo vendrán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús habla en el versículo 11 del capítulo 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. Pregunta, mis queridos hermanos, ¿estamos en ese tiempo? Donde hoy, ¿quién nos saca una teoría propia y comienza a engañar a multitudes? ¿Quién? ¿Quién? Nunca, hermanos, recién entré, nunca había mirado este movimiento, cómo va creciendo, de cada cual ahora pinta su teoría que explica la palabra a su manera. Y muchos son los que van tras él. En la mañana el pastor explicaba un buen de diversas teorías que están saliendo. Todos creemos. Mi pregunta: ¿por qué están saliendo algunos que están sacando esas teorías? De que el Espíritu Santo no es Dios. Y muchos descuidados, indiferentes, yo no sé, que no estudian la Escritura, prestan atención. Muchos falsos profetas se levantarán en los últimos días. A mí me llamó la atención porque lo que escribió la sierva de Dios dice que estos versículos señalan un tiempo en él por venir en el futuro. Y nosotros hemos entrado en ese tiempo. Las mismas palabras de Cristo. Los falsos profetas se han levantado y están enseñando un montón de herejías, un montón de mentiras. Nosotros estamos viviendo en el tiempo exacto, hermanos, semejante, similar al tiempo que vivió Jeremías. ¿Cuántos profetas verdaderos había en tiempo de Jeremías? ¿Y cuántos falsos? Muchos. ¿Cuántos son los profetas falsos en esta generación? ¿Y cuántos son los verdaderos? Me señalan un tiempo en el porvenir y ese porvenir ha llegado. Otra cosa que me llama la atención. Y Jesús está hablando en el contexto del tiempo final.
es este. Versículo 12. Versículo 12. Porque aquí nos vamos a involucrar. ¿Ok? Aquí nos vamos a involucrar. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El mensaje a la iglesia de Éfeso es la experiencia de muchos de nosotros aquí presentes. A ver, ha perdido su primer amor. Ese amor que nos inducía, hermano, a caminar con Cristo, a vivir por Cristo, a hablar de Cristo. ¿Hemos mantenido esa llama? ¿Hemos mantenido viva o vivo ese amor, hermanos, con el cual entramos conociendo a Cristo? Predicamos su palabra con celo, con fervor. ¿O es que la maldad que se ha generalizado no solo fuera de la iglesia, lamentablemente la maldad ha entrado dentro de las iglesias que han criado nuestros hijos? Analices y vea. Porque el mensaje a la iglesia de Éfeso es: restaura las primeras obras, porque si no, vendré y quitaré tu candelero de ti. Si nosotros no miramos dónde comenzó el fracaso y tratamos de restaurar las cosas en el nombre de Cristo, de volver a nuestro primer amor, corremos el peligro de decir, de escuchar las palabras de Cristo. Y ahí tu casa es dejada de cielo. Porque cuando se retire el Espíritu Santo, esa luz que nos escucha, que nos ilumina, que nos insta a caminar, en las tinieblas quedaremos. Mis hermanos, ¿entendemos la responsabilidad que tenemos? Pregunta, mis queridos, ¿las entendemos? Jóvenes, ¿entienden a qué han sido llamados? Padres, ¿entienden a qué somos llamados? Todos los que nos llamamos cristianos cumplimos el propósito de Dios. Estamos iluminando el mundo con las grandes verdades que Dios nos ha dado. Nos hemos acomodado en la silla a solamente de cada culto venir y escuchar y vamos. Yo veo un mundo religioso de esa manera. Y a mí me duele el corazón, mis queridos hermanos, que el Señor nos haya sacado de un sistema para continuar igual. Yo le pregunto, si seguimos igual, ¿cuándo se va a completar la obra? ¿Cuándo mi Cristo va a venir? ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermano? ¿Qué no entiende que usted es el complemento del plan de redención? ¿Qué no entiende que si la verdad nos transforma, hermanitos míos, estamos preparados para que se cumpla ese plan que Cristo vino a empezar en esta tierra? Él vino a redimir un grupo de gente para que se complete esa obra, mis queridos hermanos. Tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que se nos ha encomendado. Predica, pero eso que predicas, esfuérzase en nombre de Cristo a vivir. Se preguntaba al mediodía, ¿se puede vivir una vida sin pecar? ¿Se puede? Sí. Sí, gloria a Dios. ¿Hemos dejado de pecar?
Eso es lo que causa tristeza. ¿Sabe por qué? La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y de tristeza por muchos años. Y otra vez lo voy a volver a leer. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y de tristeza por muchos años. A ver. Las 10 vírgenes, mis queridos hermanos, las 10 esperaban al esposo. Solo 5 fueron halladas preparadas. Porque esas 5 que fueron halladas preparadas, ¿qué tenían? Aceite en su lámpara. El Espíritu Santo, la palabra había hecho, hermano, su obra de regeneración, de restauración en la vida de ellos. Esas 5 debemos representar usted y yo. Las otras también predicaban el mensaje, creían que el esposo venía, salían, hermano, a hacer su obra, su trabajo, pero no dejaron que la palabra transformara sus vidas. Todos nosotros somos representados por esas 10 vírgenes. Mi deseo es que estemos en las prudentes, en las que a la misma vez que salen y predican, ese mensaje esté transformando nuestras vidas. Dice aquí, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo de esperarla, sino de apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido y a nuestra tierra con poder y grande gloria. ¿Sabe por qué no ha venido? Porque no hemos cumplido el propósito que el Señor le encomendó a cada individuo. Oh, hermanos, muchos nos bautizamos y decidimos seguir a Cristo, pero sin responsabilidad. Yo no quiero responsabilidad, yo no predico. Allá que prediquen los otros, yo no. Todo el que se alista en las filas de Cristo y no predica la palabra, defrauda a su Señor. Dice palabras de vida del alma. Defrauda a su Señor. Ahora, hermanitos queridos, en este tiempo hay muchas maneras, dice la sierva de Dios en Mensajes Selectos, el tomo 2, de cómo se puede alumbrar la tierra con la gloria del cuerpo. Una es la predicación a viva voz. 2, la distribución de los libros que van haciendo una obra que el individuo no puede hacer. 3, los puestos de avanzada. Hermanitos,
Hoy los medios de comunicación apoyan en gran manera para evangelizar a todo el mundo. Pues ahí en Mateo dice después, en el verso 14, que será predicado el evangelio del reino a todo el mundo por testimonio y entonces vendrá mi iglesia. Lo que tanto esperamos se cumplirá. Pero yo quiero aconsejarles e instarles a ustedes que voy a decir, no en todo, como dijera aquí el hermano esta mañana, que si a alguno pues le queda el saco, pues igual que se lo ponga. ¿Ok? Entre comillas, que si hemos salido de Babilonia, nosotros. Si hemos salido de Babilonia, dejemos las malas costumbres que hasta aquí tenemos. Porque yo pregunto, ¿ha mirado entre los que se llaman sostén propio un espíritu más fervoroso, más ferviente, más amoroso que cuando estaba allá afuera? Pregunta, hermano, porque si hay una manera en que el mundo va a conocer que somos cristianos es cuando el verdadero amor, que es, hermano, fruto del Espíritu, es el fruto de la relación con Cristo, es fruto de que Cristo vive en usted. Si ese amor no vive en cada uno de nosotros, yo digo que todo lo que nosotros hagamos no es más que obras muertas, infructuosas, que no aprovechan a la salvación. A ver, hay un consejo que a mí yo cada vez que lo medito me hace meditar. Lo leo en la palabra, un consejo que leemos y no lo aplicamos en la vida propia. Un consejo. Vamos a ver qué dice Pablo. Consejo. No se olvide, es un consejo. Nosotros hemos entrado en ese tiempo del porvenir en el cual, hermanos, el cuarto ángel alumbrará la tierra. Ese cuarto ángel representado por los seres humanos que han oído el mensaje, he ahí el esposo viene. Usted y yo, que hemos salido del sistema caído de la corrupción. Este consejo a mí me hace pensar. Capítulo 2 y el verso 14. ¿Cuál dije? ¿Y qué dice? Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Ok. ¿Hemos aprendido eso? ¿Hemos aprendido eso? Yo veo un mundo religioso que por muchas cosas murmura. ¿Hemos aplicado eso en la experiencia de Dios? ¿Hemos aprendido a hacer las cosas sin murmurar? ¿Hemos aprendido a hacer las cosas sin criticar? ¿Hemos aprendido a hacer las cosas sin renegar? Un consejo. ¿Quién le ha puesto cuidado, hermano? Y les leí, ¿qué es lo que nos ha mantenido en este mundo de miseria y de pecado? Muchas murmuraciones, malos hábitos que nosotros hemos traído de allá y que no hemos permitido que la verdad nos saque de nosotros. ¿Entendemos eso, hermano?
¿Sí lo entendemos? Otro consejo, versículo 2. Del 12. Capítulo 2, verso 2. Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma. ¿Hemos seguido ese consejo? Porque yo veo una cosa en el mundo religioso, en los adventistas, en los de sostén propio. ¿Ok? El hermano está de acuerdo con el hermano. Cuando el hermano acepta lo que es presente. Cuando el hermano no está de acuerdo, por X razón, se cumple este propósito. Sentir lo mismo. Un mismo gozo, un mismo sentir, un mismo amor. Por eso el conflicto de los siglos dice que aquí se describe la terrible condición en la que se encuentra el mundo religioso. Y ese es un problema. ¿Cuál es la condición en la que se encuentra el mundo religioso? ¿Le ha puesto cuidado usted? ¿Cuál es? ¿Solo las falsas teorías que se están enseñando? ¿Solo es eso? Si nosotros no aplicamos estas cosas sencillas en la vida práctica, mano, yo quiero ser sincero conmigo mismo. Yo estoy perdiendo el tiempo. Porque entonces, si yo no dejo que la verdad haga su efecto en mí, el temor que Pablo tenía, sí lo voy a experimentar. Habiendo predicadole a ustedes, el día de mañana me mirarán fuera de la Santa Cena. ¿Me explico? Y yo creo que nadie quiere eso. O hagamos conciencia. Hagamos conciencia de cuál es el propósito al cual usted ha sido llamado. Cumpla su propósito. Sea fiel, íntegro, responsable. Honre a su Señor. Porque Él ha dicho que a los que le honran, Él también los va a honrar. Pero a los infieles e indiferentes, descuidados, tocante a su salvación, por mucho amor que tenga el Señor por la humanidad, no va a permitir que el pecado entre por segunda vez en el reino de los cielos. Por mucho amor que tenga la humanidad. Hermanitos, tenemos que conformar esta vida y este carácter a la semejanza de Cristo antes que se cierre la gracia. Me canso de escuchar que el fin del tiempo del mundo ya lo tenemos encima, pero seguimos con las mismas costumbres. No hay cambio. No hay cambio. No hay cambio. Hermanito, ¿hemos aprendido a hacer las cosas sin murmurar? Esas cosas quedan. Yo veo más a los adventistas queriendo saber quiénes son las bestias.
ve esos ángeles de 4 caras, ocupados ahí. Ay. No los adventistas ocupados en predicar bestias. Eso es bueno. Pero volvemos a lo mismo. Si la verdad nos santifica el alma, es por demás que prediquemos lo que estamos predicando. Hermanitos míos, es un llamado que el Señor hace a cada individuo personalmente. Nosotros cada día debemos decirle al Señor las palabras de David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname y ve si hay camino de perversidad en él. ¿Qué es ese camino de perversidad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mirado dentro del adventismo, los secos que a veces somos, a veces hasta con el cónyuge y con los hijos. Secos. Que la esposa se nos acerque diciendo: cariñito, hay un te amo, un te quiero. Y los secos que se. ¿Qué hay en el corazón? Iniquidad. Camino de perversidad. Somos llamados a dar este mensaje, mis queridos hermanos. A la misma vez que salir darlo, a la misma vez que predicarlo, que siga siendo su efecto en mí. Hermanito, somos llamados para salvación y no para perdición. ¿Creemos eso? Somos llamados a ser salvos. No podemos darnos el lujo de perderlo. Que el Señor voltee nuestros vasos para que todo lo sucio se vacíe y esos vasos estén limpios para la recepción de la lluvia tardía. Entonces, da el último gran pregón, hermanitos queridos. Grandes cosas nos esperan en el reino de los cielos. Hay que arreciar las cosas. Hay que ponernos a trabajar. Hay que, hermanos, adelantar la venida de Cristo. Ya saben, de muchas maneras hay que alumbrar la tierra. A viva voz. Los libros. Colportor evangélico, uno de los principales libros que cada familia debe tener y estar regalando. Conflicto de los siglos. Que presenta el pasado, el presente y el futuro. Este libro, dice la inspiración, dice el Espíritu Santo, va a despertar, va a iluminar el mundo, y muchos que duermen van a ser despertados. Participe en esa obra, mi querido hermano. Invirtamos los recursos que son del Señor. Invirtamos nuestros recursos en dar a conocer este último mensaje. Y entonces se predicará el Evangelio del Reino a todo el mundo y mi Cristo vendrá. ¿No le damos esto? ¿No es lo que anhelamos? Que el Señor nos saque de este mundo de miseria. Que cumpla el Señor sus promesas de una tierra nueva. Si ese es nuestro gozo, trabajemos. Porque la noche está llegando cuando ya no se va a poder trabajar. Vean cómo, hermanos, han estado ya trabajando los gobiernos por impedir la difundición de la palabra. La noche está llegando. Y dice la inspiración: hagamos caso por amor de mi Dios. Y cuando ya no se pueda trabajar, entonces sí vamos a querer trabajar. Y hermanitos, va a ser tan difícil movernos de lugar a lugar, llevar la palabra, cuando hoy la podemos hacer todavía libremente con la gracia de Dios. A trabajar, hermano, a trabajar. Cada individuo tiene la posibilidad o tiene la responsabilidad, si quiere entrar en el reino de los cielos, en su corona, tener de una a más estrellitas. Hermanito,
Termino. Hay quienes tienen la deslumbradora luz de la verdad brillando a su alrededor y sin embargo permanecen insensibles a ella. Están encantados por el enemigo, mantenidos bajo un hechizo por su poder fascinador. No se están preparando para ese grande día que pronto ha de sobrevenir a nuestro mundo. Parecen completamente insensibles a la verdad religiosa. Pregunta, ¿no hay algunos jóvenes que estén despiertos? Aquellos que ven que la noche se aproxima y también la mañana deberían trabajar con energía incansable para despertar a sus amigos que duermen. Pregunta, ¿no pueden experimentar su peligro, orar por ellos, mostrarles por su propia fe y carácter que creen en la pronta venida de Cristo? El hecho de que disminuye rápidamente el tiempo entre nosotros y la eternidad debería impresionarnos profundamente. Cada día que pasa es uno menos que nos queda para completar nuestra obra de perfeccionar el carácter. Es alarmante, es preocupante, que nosotros estamos viviendo ya en el tiempo en el que mi Señor pronto dejará de oficiar en el lugar santísimo. Y cuando Él termine, hermanitos, mientras muchos permanecen dormidos y muchos desperdician las preciosas horas en descuidada indiferencia, podríamos decir en el mismo borde del mundo eterno, aquellos que creen deben ser sobrios, deben despertar, deben ser fervientes y diligentes y velar en oración. Queridos jóvenes, y aún yo llamo a los adultos, en nombre de mi Dios, ¿tenemos nuestras lámparas preparadas y ardiendo? Esa es la gran pregunta. Yo dejo esto ya a conciencia de ustedes y del Señor, como tengo mi conciencia en mi Dios. Cada uno es responsable de la luz que ha recibido. Cada individuo aquí presente es responsable. Hermanito, se ha hallado fiel por el Señor Jesucristo. Sea que esfuerces, camine, corra. Hermanitos, en la vida vamos a tener tropiezos, sí. Hay muchas cosas que se nos van a dificultar dejar cambiar. Pero yo tengo segura una cosa, que el que ha comenzado la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que lo que yo no puedo vencer, Él, por su gracia, por el amor que tiene, porque ha mirado cómo nos esforzamos, cómo lloramos, cómo nos afligimos, cómo trabajamos, Él pondrá lo que falta, hermanos queridos. Esa es la única esperanza que yo abrazo. Mi deber ahorita es caminar, es trabajar, es avanzar. No se olviden, hermanitos, es necesario pasar por muchas tribulaciones para poder entrar al reino de los cielos. Jeremías, el único profeta, llegó momentos en que dijo: Señor, yo ya no voy a hablar más de ti, no voy a hablar más de tu palabra, porque lo único que me trae es desprecio. Pero él sentía sobre sus hombros una responsabilidad que el Señor le dijo: si tú callas, contra ti me voy a ir, Jeremías. Amonéstame este pueblo que la destrucción viene. No te preocupes, ellos no van a tocar tu alma.
Te golpearán, te herirán, te carcelarán, te harán. Pero tu vida yo la guardaré. Pregunto, ¿murió Jeremías? ¿Murió Jeremías? No. Cumplió el Señor su palabra. Amén. Muchos de nosotros al descanso vamos a ir. Pero no se preocupe. No se preocupe. Hay que descansar en el Señor preparado. Porque los que estén muertos, aunque estén muertos, vivirán. Esa es la maravillosa promesa, hermanos. Que el Señor me los bendiga ricamente. Que mi Señor Jesucristo nos dé gracia para vencer los malos hábitos. Jóvenes, hijos míos. Puedo entender que la vida para todos ustedes, jovencitos, es demasiado dura, difícil. Pero entendamos, hijos, que el tiempo se nos acaba. Padres, seamos conscientes con nuestros hijos. Yo no desearía que ningún padre tenga la experiencia de estar dentro y sus hijos fuera. Ni que los hijos estén dentro y los padres fuera. El deseo mío, como es el de Dios, que todas las familias que estamos aquí representadas estemos dentro de esa santa ciudad. Dios pueda cumplir su deseo en cada uno de nosotros. Dios nos ayude a cumplir nuestro propósito. Predicar su palabra. Que venga lo que venga, como quiera. Si vivimos, para gloria de Dios vivimos. Y si morimos, es ganancia. Que el Señor les bendiga ricamente en esta noche. Amén.